Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Verdad? Espero que todos se encuentren bien, que el Señor les bendiga. Y bueno, pues aquí estamos ya, ¿verdad? Para reanudar estos temas, estos estudios del Instituto Bíblico después de un largo periodo de vacaciones, ¿verdad? Yo espero que todos lo hayan aprovechado y como lo dije en algún momento, espero también que hayan dado el tiempo de estudiar lo que ya vimos, ¿verdad? Todo lo que vimos con anterioridad es muy, pero muy importante. Recuerde que estuvimos hablando en relación al liderazgo espiritual, ¿verdad? Hablamos muchísimas cosas en relación a cosas, hermanos, fíjese bien, que van desde lo más simple hasta lo más complejo. Podríamos decir que lo más complejo es lo que tiene que ver sobre cómo reaccionamos, ¿verdad? Y cómo reacciona la iglesia ante el liderazgo espiritual, cuando éste está capacitado o no, cuando éste comete errores o no, o bien, ¿verdad? En un sinfín, fíjese bien, de cuestiones que se van viviendo, ¿verdad? En lo que conocemos como el ejercicio del ministerio, y que la iglesia, fíjese, va reaccionando, los servidores o los líderes van reaccionando de formas diferentes, y muchas de estas a veces nada tienen que ver con lo espiritual, sino con lo completamente contrario, que es lo carnal, ¿verdad? Entonces, pues yo les invito, ¿verdad?, a que repasen, si tienen sus apuntes, que yo espero que sí. Recuerde que estuvimos presentando algunas diapositivas. Yo les pido que todos repasen, ¿verdad?, lo que estuvimos hablando, porque es muy, pero muy importante. De hecho, el día de hoy, para poder entrar al tema, voy a retomar rápidamente, ¿verdad?, unos principios básicos en relación a lo que vimos las últimas ocasiones. Amén. Pero bueno, mire, antes de continuar, déjeme comentarle lo siguiente. La idea era que si pudiéramos reunirnos, es decir, de manera presencial, para continuar con nuestras enseñanzas, con nuestras clases. Sin embargo, yo le quiero pedir de su comprensión, porque es bastante el trabajo que tenemos, ¿verdad? Un servidor y mi esposa. Y, por ejemplo, los días lunes estamos asistiendo a la iglesia de San Ignacio, estamos formando servidores, estamos capacitando de una manera más específica y más profunda, ¿verdad?, a nuestros hermanos de San Ignacio, a nuestras hermanas de San Ignacio, para poderlas preparar para la obra del ministerio. Toda esta inquietud, fíjese, le doy gracias a Dios que surgió de ellas. Nosotros ya lo habíamos comentado, no sé si en algún momento de los hermanos que nos acompañan a San Ignacio lo recuerdan, que habíamos hablado, habíamos comentado en algún momento sobre ir, ¿verdad?, y estar formando con temas, con estudios, con el hecho de compartir la experiencia que el Señor nos ha permitido tener, el conocimiento para poder formar ya en la iglesia de San Ignacio, a través de la madurez que nuestros hermanos y hermanas ya están dando, pues formar, ¿verdad?, ya servidores que de la iglesia de San Ignacio pues ya puedan participar en los cultos, puedan participar en toda la obra del ministerio en esta comunidad. No sé si alguien lo recuerda, pero yo ya lo había comentado. Y bueno, pues mire, para sorpresa nuestra, las hermanas de San Ignacio comenzaron a reunirse los días lunes, ¿verdad? Me lo hicieron saber, y a mí se me hizo fabuloso eso, me gustó mucho, ¿verdad? Y a partir de ahí les hemos estado acompañando con el fin de poder, fíjese bien, compartir tiempo en la enseñanza de nuestro Señor, en la doctrina de nuestro Señor, para poderles apoyar, para poderles formar, y que asimismo tengan más herramientas espirituales para la obra que el Señor está realizando por allá. ¿Qué le parece? Entonces, eso es por mencionarle algo, ¿verdad? No sin mencionarle el hecho de que a veces las consejerías o una visita, a veces son cosas que urgen, a veces son situaciones que ameritan que estemos allí o que vayamos, ¿verdad?, a visitar a una familia de aquí, de la iglesia local, o tener una consejería, como les digo, igual con una familia o matrimonio o alguna persona de la iglesia local. Entonces a veces se nos satura un poco el trabajo. Créanme que estoy tratando de organizarlo todo, aún lo de San Ignacio, aún lo de la iglesia local, para que nos podamos seguir reuniendo los días lunes a las 7 de la tarde. En un mensaje de la semana pasada, yo les pedía, ¿verdad?, que se fueran organizando, porque esa era la idea, que los días lunes volviéramos a reunirnos de manera presencial
para seguir con estos estudios del Instituto Bíblico. Sin embargo, me veo en esta necesidad de recurrir a estos medios de las redes sociales, estos medios virtuales, para que de alguna manera podamos continuar con la enseñanza. ¿Qué le parece? Entonces, permítame, ¿verdad? Yo creo que con el paso de unos 2 o 3 lunes, vamos a podernos ya organizar para poder dejar de manera presencial el Instituto Bíblico como siempre lo hemos tenido. Que bueno, en tiempos de pandemia, ¿verdad? Cuando todo esto arrancó de la pandemia, recuerde que también hacíamos las enseñanzas del Instituto Bíblico de esta misma manera. Que por cierto, yo le recomiendo, ¿verdad? Vea todas esas enseñanzas, están en YouTube, algunas están en Facebook, pero todas están en YouTube. Temas muy importantes de esta misma materia, neumatología bíblica número 1, ¿verdad? Ya que no la hemos podido terminar, no hemos podido pasar de esta, pero ahí están las enseñanzas en las redes sociales y yo le invito, yo le pido en el amor del Señor que des el tiempo, búsquelas, ¿verdad? Usted va a ser enriquecido, va a ser edificado a través de las enseñanzas que en su momento, en los tiempos de pandemia, cuando esto estaba en su apogeo, pues estuvimos compartiendo aquí, ¿verdad? De esta manera virtual, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo espero que todos los alumnos del Instituto Bíblico ya estén listos, ¿verdad? Me gustaría mucho que en el chat, ¿verdad? De la transmisión que se está llevando en este momento a cabo, pongan allí, estamos listos, o un presente, o un aquí estoy, o ya de menos una carita o una manita que usted ponga allí para que un servidor pueda saber que usted está o estuvo presente en la clase. Y aparte, déjeme decirle otra cosa. Usted sabe que acostumbramos a hacer un reporte de la clase, ¿verdad? De que cada clase dada genera un reporte que usted tiene que mandarme, ya sea por WhatsApp, ya sea por correo electrónico. El reporte, usted sabe en qué consiste, es en anotar de qué trata la clase, pero también cuál es mi experiencia o cuál fue la enseñanza con la que Dios habló a mi vida. Bueno, déjeme decirle que a partir de hoy no vamos a estar haciendo los reportes. Repito, no vamos a estar haciendo los reportes. Sin embargo, no crea que ya se salvaron, ¿verdad? Sin embargo, fíjese bien, por WhatsApp, en el grupo de ahí del Instituto Bíblico, obviamente, voy a estar enviando en formato de PDF un cuestionario que usted deberá contestar y hacérmelo llegar, ya sea, le digo, por mismo WhatsApp o bien por correo electrónico. Créame que se me hace un poco más fácil si me lo manda a mi correo electrónico, pero bueno, si me lo manda al WhatsApp no hay problema. Entonces yo les voy a hacer llegar ahí en el WhatsApp el cuestionario en formato de PDF y ustedes lo descargan, lo imprimen o bien lo manejan ahí en su celular o en su tablet, su computadora, donde ustedes deseen, y en otro archivo usted va a ponerme las respuestas de las preguntas que yo le voy a estar haciendo, obviamente en el cuestionario. ¿Qué le parece? ¿Cuánto tiempo usted va a tener para poder contestar el cuestionario? Va a tener toda la semana. ¿Sí? Prácticamente hasta antes del día lunes, es decir, por ejemplo, si hoy es día lunes, bueno, pues tiene todo lo que es lo que falte del lunes de hoy, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y a más tardar el domingo, ¿verdad? A más tardar el domingo. ¿Por qué? Porque ya el día lunes vamos a dar la siguiente clase. Entonces yo les pido que sean diligentes, no me los envíen ya el mismo lunes, a más tardar los días domingos. Por eso les digo que tienen pues prácticamente lo que reste del día de hoy y toda la semana hasta antes del siguiente lunes para enviarme las respuestas del cuestionario. Si en ese archivo nuevo usted quiere volver a anotar la pregunta, adelante, hágalo. Si usted nada más quiere poner la pura respuesta, también no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, el cuestionario es personal, ¿verdad? Aquellos que son matrimonios, el cuestionario es personal. Es decir, no envíen uno por matrimonio. No, es de manera personal. Y tampoco se copien las respuestas, ¿sale? No se copien las respuestas y pues dedíquense, échenle ganas. No son preguntas difíciles, son preguntas con base a la misma clase y es por ello que se hace necesario que para poder contestar el cuestionario es necesario que vean la clase. Amén. Entonces, fíjese bien,
ahí me voy a dar cuenta, ¿verdad? Si están viendo la clase, si están poniendo atención. Tal vez deba regresarle, tal vez deba volverla a ver, volverla a escuchar con el fin de poder responder las preguntas. No les voy a hacer preguntas que no vengan en la enseñanza, en la clase que se vaya a dar. ¿Sale? Hacemos eso, o sea, el cuestionario va a ser de la misma clase, incluso hasta del mismo material, ¿verdad? De la materia de neumatología. Que por cierto, también voy a estar subiendo ahí al grupo del WhatsApp el libro de neumatología bíblica para aquellos que de alguna manera, ¿verdad? Ya lo perdieron, ya no lo tienen, quién sabe dónde quedó, ¿verdad? O X situación. Que yo les pido que sean diligentes con estos materiales costaron mucho esfuerzo, muchas noches, mucha dedicación, mucho estudio, el poderlo escribir, el poderlo hacer. Recuerde que estos materiales usted no los encuentra en ninguna librería. Son materiales, hermanos, que pues un servidor se dio a la tarea con la inspiración del Espíritu Santo a llevarlos a cabo, a escribirlos. Entonces, lo que usted tiene ahí, ¿verdad? Mire, no le quiero exagerar, pero es muy valioso, ¿verdad? ¿Por qué? Por el tiempo que se invierte en él. Entonces, yo le voy a estar también subiendo ahí en el grupo del WhatsApp el libro. ¿Por qué? Porque al libro le hice algunos ajustes posteriores a la primera edición que tal vez algunos de ustedes tengan. Entonces, por ejemplo, el día de hoy vamos a trabajar en la página número 53 y a veces en los libros de algunos de ustedes puede ser la página 51 o puede ser la página 55. Entonces está un poco desfasado debido a los ajustes que yo ya le realicé. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a estar subiendo para que todos lo tengamos igual. Quien lo quiera imprimir, adelante, sería excelente. Quien cree que es suficiente tenerlo en su celular o en su tablet, también, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una vez que hemos mencionado todo esto, ¿qué le parece si hacemos oración y nos preparamos para poder entrar en la enseñanza del día de hoy? Amén. Créame que me da mucho gusto, ya tenía bastante que no grababa, ¿verdad? Como lo estamos haciendo ahora, la enseñanza para que sea transmitida y que usted la pueda recibir, que usted la pueda ver, ¿verdad? Entonces me emociona esto y bueno, aquí estoy otra vez retomando todo esto de los aparatos y pues vamos a echarle ganas, amén. Vamos hacia adelante, vamos a seguir creciendo en la palabra, en la doctrina, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también olvidaba esto, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer, alguna duda, ¿verdad? En relación a la enseñanza, a lo que estemos hablando, bueno, pues lo puede hacer, fíjese bien, de dos maneras. Una, lo puede hacer de manera personal a mi correo electrónico o a mi WhatsApp, ¿de acuerdo? O bien, si quiere, ahí en la parte de abajo, ¿verdad? En los comentarios de la página de YouTube, pues también ahí, si usted quiere, puede hacer la pregunta, puede hacer el comentario. Y si no, bueno, pues hágalo de manera personal como ya se lo mencioné, ¿de acuerdo? Y vamos a procurar contestarlo a la brevedad y lo más acertado posible bíblicamente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, ¿verdad? Y vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo para nuestras vidas. Amén. Cierre sus ojos, dispóngase, tome una libreta. Voy a estar escribiendo algunas cosas y también voy a estar mostrando algunas otras con unas diapositivas. Entonces tenga su libreta a la mano, el libro ya le dije, si lo tiene físicamente, excelente, y si no, pues allí en su celular o tablet. Pero sea diligente, es un instituto bíblico, es una escuela cristiana, ¿de acuerdo? Entonces, sea diligente con esto, no lo deje a la deriva, al ahí se va, sea diligente, amén. La palabra de Dios nos exhorta a que seamos diligentes y no insensatos, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Bendito Padre, bendito Señor Jesucristo, cuántas gracias te damos. Hoy estamos reunidos, Señor, en este día de lunes 8 de agosto del año 2022 para reanudar y asimismo estar continuando con esta formación del Instituto Bíblico, Señor. Gracias porque este es una herramienta que tú nos has permitido formar a lo largo de los años, a través de la experiencia, del conocimiento, de la madurez, a través del esfuerzo también, Señor, de la dedicación que a través de este mismo tiempo, Señor, de los años, hemos podido, Señor, concretar. Y aún nos falta, Señor, aún hay muchas cosas,
Señor, por terminar, mismas a las que te pedimos que nos sigas dando fuerza, fortaleza, esa sabiduría que viene de lo alto para poderlas llevar a cabo. Pues ahora que estamos reunidos, que mis hermanos están reunidos ahí en sus hogares, o tal vez en algún otro lugar, no lo sé, mi Señor, pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu sea sobre todos nosotros. Que la presencia de tu Espíritu Santo, mi Señor, hable a nuestras vidas, que llene nuestros corazones, que nos guíe, Señor, para que podamos, mi Señor, ser edificados, instruidos por medio, Señor, de tu palabra, del conocimiento de tu palabra. Hoy te doy las gracias, Señor, porque después de un tiempo largo, Señor, de descanso, de vacaciones, Señor, hoy podemos continuar. Y aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, pidiendo la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias, Cordero de Dios. A ti te damos la honra, a ti te damos la gloria por siempre. Habla nuestras vidas, guíanos, ilumínanos, Espíritu Santo de Dios. Inspira también, Señor, por medio de la presencia de tu Espíritu Santo, nuestras vidas. Gracias te damos a ti. En el nombre tuyo, Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, pues vamos, ¿verdad?, a retomar un poco sobre lo que estuvimos hablando en las últimas ocasiones. El tema o el punto en particular que estamos nosotros hablando es el que tiene que ver, hermanos, con el hecho de que los dones operan en unidad con el liderazgo espiritual. Y hemos hablado, fíjese bien, voy a anotarle aquí, sobre el liderazgo espiritual. Meditamos mucho sobre lo que debe de ser un liderazgo espiritual. Hoy en día se hace muy necesario para las congregaciones. No todo el liderazgo es espiritual. Puede haber un liderazgo que sea carnal. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? Por el fruto. Amén. El fruto es lo que nos muestra, ¿sí?, verdaderamente qué tipo de árbol es, qué tipo de planta es, qué tipo, en este caso, de personas son las que están al frente de una responsabilidad en un ministerio. Ahora, si hablamos de que hay un liderazgo espiritual en comparación con un liderazgo carnal, pues creo que nos queda bastante claro que nos tenemos que preocupar por ser un tipo de liderazgo espiritual, es decir, que seamos espirituales. Y yo quiero enfatizar, fíjese bien, lo que significa ser espiritual. Espiritual lo hemos mencionado, ¿verdad? Y en ocasiones irónicamente poniendo ejemplos de que a veces una persona espiritual es la que se siente que flota, que vuela, que está en un lugar especial, en un pedestal, que no quiere que nadie le toque, se siente intocable, que destila oro y aceite, ¿verdad?, de las manos, y que hace llover, que hace tronar, que hace caer relámpagos, y que nadie lo mire porque es consumido por el fuego del Señor. Es una persona, ¿verdad?, que muchas de las veces, fíjese bien, equivocadamente, el concepto de una persona espiritual, el concepto espiritual en su vida, lo enfoca erróneamente, equivocadamente. Pero volviendo al principio, fíjese bien, sencillito, como nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó a través de la palabra, a través de sus siervos como el apóstol Pablo, como Pedro, específicamente como Pablo, una persona espiritual es alguien que da el fruto del Espíritu. Es decir, para que una persona dé el fruto del Espíritu, quiere decir que vive en el Espíritu. Alguien que vive en el Espíritu da el fruto del Espíritu. Amén, me estoy explicando. Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Bueno, pues Gálatas, ¿verdad?, en la carta que Pablo les escribe, nos lo especifica, nos lo muestra, ¿verdad? Ahí en Gálatas capítulo 5, en el versículo número 22. Amén, ahí dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿verdad? Y toda esa serie, fíjese bien, de virtudes que se deben de manifestar en nuestras vidas. Amén. Si somos espirituales, debemos de dar el fruto de vivir en el Espíritu. Por lo tanto, fíjese bien, una persona puede tener una manifestación del Espíritu, sin embargo,
no puede, fíjese bien, muchas de las veces estar viviendo correctamente o bien dando el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque la manifestación del Espíritu en la vida de la persona es, fíjese bien, es irrevocable. Así como no puede ser quitada, permanece en la persona. Esa persona puede manifestar dones, puede manifestar el fluir del Espíritu. Es algo que ya estudiamos bastante con anterioridad. Sin embargo, su vida puede ser que no esté en sintonía con dar el fruto correcto de vivir en el Espíritu. Es decir, si una persona, escuche esto, si una persona no vive en el Espíritu, entonces ¿saben qué vive? Vive en las obras de la carne. Es decir, no hay un punto intermedio. O vivimos en el Espíritu o vivimos en las obras de la carne. Es por eso que versículos antes, a Gálatas 5, verso 22, unos versículos antes, Pablo también enumera una larga lista de las obras de la carne. Y Pablo, ¿verdad?, nos lo presenta tal como yo se lo estoy mencionando también. No hay más que de esas dos opciones. O vivimos en el Espíritu o vivimos en las obras de la carne. Por lo tanto, escuche esto, se lo vuelvo a repetir. Aunque un creyente, un cristiano, fíjese bien, tenga dones y comience a fluir en ellos, comience de alguna manera a manifestarlos, si su vida, fíjese bien, no se mantiene en el Espíritu, gradualmente por el pecado. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, si no está viviendo en el Espíritu, está viviendo en pecado, en las obras de la carne. Entonces, gradualmente el pecado que está abundando o que comienza a ser más frecuente en su vida, progresivamente va a deteriorar, ¿qué? Va a deteriorar el uso de sus dones espirituales. Tal vez al principio nadie lo va a notar. Tal vez en algún momento, fíjese, ni la misma persona lo nota. ¿Por qué? Porque siente que fluye, siente que predica, siente que ora por enfermos y sanan, siente que profetiza, siente que hablan lenguas. Pero gradualmente, como deja de vivir en el Espíritu y sigue aumentando esa experiencia o práctica en las obras de la carne, es decir, en el pecado, gradualmente, entonces sí, va a ir perdiendo esa manifestación de los dones del Espíritu sobre su vida. Fíjese qué hermoso es Dios, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Digo eso porque Él nos da como la oportunidad. ¿Me explico? Él le da la oportunidad a aquellos hermanos que no están viviendo en el Espíritu. Les da la oportunidad de darse cuenta que van perdiendo esas capacidades espirituales para que se arrepientan y puedan cambiar su proceder. Sin embargo, hermano, hay quienes no lo hacen. Es por ello que digo que Dios es hermoso. ¿Por qué? Porque fíjese, se lo voy a poner así. Si Dios no fuera así y Él dijera, ok, no vive en el Espíritu, está practicando el pecado, le quito mis dones. Dios estaría en su derecho. Pero Él lo que da, no lo quita, sino que somos nosotros, fíjese bien, los que nos vamos alejando o nos vamos perdiendo de esa capacidad espiritual de vivir en Él. Esto es como la salvación, ¿verdad? Dios no quita la salvación. A veces hacemos la pregunta, pastor o hermano, ¿la salvación se pierde? Escuche esto, Dios no quita la salvación, sino que de esta misma manera en la que le estoy explicando, somos nosotros quienes nos alejamos de la salvación. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo pasa con el tema de los dones espirituales. Gradualmente la persona que está en pecado deja de vivir en el Espíritu y gradualmente va perdiendo sus facultades, sus capacidades de moverse en el Espíritu, de moverse manifestando los dones del Espíritu. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que el pecado, al abundar en su vida, de una manera ya total, ya de una manera declarada, ya de una manera, ¿cómo decirlo?, ya muy visible, muy palpable, pues aquella persona ya no tiene, ¿verdad?, ninguna facultad espiritual, ninguna capacidad espiritual. Y ya hemos dicho a qué recurre. ¿A qué recurre? Recurre a sus capacidades humanas, con las que pretende disfrazar, fíjese bien, un mover espiritual. Entonces, es por ello, ¿verdad?, que yo le mencionaba desde el principio que la urgencia de un liderazgo espiritual dentro de nuestras congregaciones es vital, es importante.
Y lo vuelvo a señalar, hoy en día puede haber muchísimas iglesias cristianas dirigidas, o las personas que están en responsabilidad de estas, escuche, no ser espirituales, sino carnales. ¿Cómo sería eso? Es decir, no tienen ningún mover del espíritu, no tienen ninguna facultad o capacidad espiritual, no manifiestan ningún don. ¿Sabe qué es lo único que manifiestan? Sus capacidades humanas, ¿sí? Sus recursos humanos, su inteligencia y sabiduría humana. Entonces con ello, fíjese bien, impactan a los demás al grado que la gente dice, wow, qué espiritual, pero de espiritual no tiene nada. ¿Me estoy explicando? Entonces, hermano, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Es por ello, hermano, que, mire, este tema, por eso quiero retomar desde aquí, es muy importante. Amén. Y yo espero que nos esté quedando claro todo esto. Si alguien tiene alguna duda, ya sabe, me la puede hacer llegar por correo o a mi WhatsApp, o bien escribirla aquí en los comentarios. ¿De acuerdo? Ahora, fíjese bien, hablando del liderazgo espiritual, el liderazgo espiritual debe de producir algo, es decir, debe de dar un fruto. ¿Qué? Bueno, debe de producir una iglesia igual, o sea, espiritual. ¿Sí? Un liderazgo espiritual debe de producir gente espiritual, congregantes espirituales. Es decir, que se conduzcan dando el fruto del Espíritu. Y una vez que se conducen dando el fruto en el Espíritu, pues están viviendo en el Espíritu. Amén. Y cuando están viviendo en el Espíritu, fíjese bien, nos comportamos de una manera cristiana. Nos comportamos de una manera bíblica, de una manera apegada a los principios de nuestro Señor Jesucristo. Se da cuenta que podemos usar la lógica bíblica al revés, o sea, de una forma contraria. ¿Cómo? Bueno, ahí le va, fíjese bien, escuche esto. Cuando una iglesia no se comporta de manera espiritual, sino de manera carnal, puede ser, fíjese bien, por el reflejo de que el liderazgo no es espiritual también, sino que es también carnal. Me estoy explicando, es como en casa, ¿verdad? A veces corregimos cosas en nuestros hijos que nosotros mismos promovemos con el ejemplo. Me explico con eso, es decir, yo quiero que mis hijos se comporten, por ejemplo, educadamente cuando van a comer a la casa de un amiguito o cuando son invitados a algún lugar. Yo quiero que se comporten con propiedad, que se comporten con educación. Pero ¿qué si eso yo como papá no se los enseño desde el hogar, desde que estamos sentados a la mesa, aún en nuestro propio hogar? Me explico. Si yo ahí me comporto, hermano, como un caníbal, me comporto como un bárbaro, pues ¿qué voy a esperar de mis hijos? Que a donde vayan hagan lo mismo, me explico. Entonces, lo mismo pasa aquí, hermanos. Puede ser, vuelvo a repetir, no es regla, no quiere decir que siempre sea así, puede haber excepciones, pero puede ser que cuando una iglesia no manifiesta vivir en el Espíritu, es porque el ejemplo de aquellos que los dirigen tampoco es de vivir en el Espíritu, sino algo también completamente contrario. Puede ser. Ahora, yo le mencioné de una excepción, que puede haber una excepción, que no es necesariamente una regla que siempre sea así. ¿Por qué? Porque, mire, puede haber casos en los que el liderazgo sí sea espiritual, pero que la iglesia sea tan dura, tan necia, que la iglesia sea, hermanos, tan irresponsable, que no quiera imitar el ejemplo de sus pastores, el ejemplo de aquellos que los presiden, de aquellos que son líderes o de aquellos que son servidores. ¿Me explico? Entonces, aquí hablamos de una iglesia que está rechazando, fíjese bien, el ejemplo que le están dando. Ahora, déjeme decirle que esto también pasa. ¿Me explico? Es decir, mire, hasta en un mismo hogar lo podemos ver. Papás que de pronto dicen, ¿por qué mi hijo se comporta así? ¿Quién le enseñó eso? Yo no le he enseñado eso. Y ciertamente puede pasar eso. Papás que llegan a una frustración, a una decepción, ¿verdad? De ver el comportamiento de sus hijos como algo que ellos no enseñaron jamás. Y eso produce mucho dolor,
Eso produce mucha tristeza en los papás. Lo mismo pasa, hermano, en la iglesia, con los pastores, con los servidores, cuando están luchando por dar el ejemplo, fíjese bien, de vivir en el Espíritu, ¿sí? De pronto, hermano, fíjese bien, toparse con actitudes, con palabras, con comportamientos de la iglesia que no hemos enseñado, que los pastores no han enseñado, que los servidores no están enseñando. Y aquello produce también una tristeza, ¿sí? Produce una frustración de decir qué es lo que está pasando, de quién están aprendiendo semejantes mañas, semejantes conductas, o sea, esas maneras de comportarse, de quién lo están aprendiendo. Por eso, mire, el día de la predicación de ayer yo hablé de algo muy importante. Hablé de algo muy básico, pero muy importante que a veces no lo consideramos. Yo le ponía el ejemplo, ¿verdad?, de una pareja que no aceptaba, ¿verdad?, al pastor. ¿Recuerda eso? Que él declaradamente le dijo, tú me caes mal, me caes gordo, no me gusta cómo predicas, cómo te conduces, todo eso. Pero te voy a hacer el favor de estar en tu iglesia para ayudarte porque te veo muy amolado. ¿Se acuerda de eso? Bueno, allí, fíjese bien, ¿qué es lo que pasa? Allí, ¿qué es lo que pasa? Ahí pasa esto precisamente que estamos hablando. Esa resistencia de los hijos o de la iglesia de no identificarse con papá, de no identificarse con los pastores, ¿sí? Entonces, presentan una resistencia tal que aunque el ejemplo de los pastores sea bueno, la gente decide hacer otra cosa, ¿sí? La gente decide comportarse como le da, como decimos por ahí, su regalada gana, ¿sí? La gente decide hacer lo que quiere. Y eso sucede, escúchelo, frecuentemente en las iglesias. Y lo digo, mire, no lo digo con alegría, aunque usted me vea a lo mejor que sonrío, lo digo con tristeza. Lo digo con tristeza, ¿por qué? Porque ese es el cuento de nunca acabar en una congregación. Nos esforzamos por enseñar, nos esforzamos por dar el ejemplo, nos esforzamos, fíjese bien, por comportarnos de una manera correcta, y a veces vemos el ejemplo completamente contrario en aquellos de quienes esperaríamos que se comportaran igual a lo que estamos enseñando. ¿Me explico? Entonces, no es una regla, hermanos, no es una regla que, que siempre deba de ser así. El hecho de que si un liderazgo es espiritual, produce una iglesia espiritual. No siempre es una regla. Debiera de serlo. Ojalá fuera así. ¿Por qué? Porque debiéramos de imitar el ejemplo de aquellos que nos presiden, de aquellos que nos predican, de aquellos que cuidan de nuestras almas. Amén. Pablo mismo lo dice, ¿verdad? Él decía que era un imitador de Cristo. Y él decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Recuerdan esos pasajes? Bueno, ¿por qué es importante el imitar, el seguir el ejemplo? Porque se lleva a cabo esta reproducción. Es decir, un liderazgo espiritual, lo más natural, lo más correcto, sí debiera de ser, como regla, el que produzca una iglesia espiritual. Pero lamentablemente no siempre es así. ¿Por qué? Por las conveniencias de cada quien, las preferencias de cada quien, los gustos de cada quien, los caprichos de cada quien, ¿verdad? La voluntad de cada quien. Es decir, entra en un sinfín de cosas, mire, hasta el pecado de cada quien. Entonces, ¿eso qué hace? Pues eso simplemente hace, ¿verdad? Que aunque acá se hagan las cosas bien, acá no se está obteniendo absolutamente el mismo fruto o el mismo provecho. Entonces, al hablar de esto, fíjese bien, llegamos al punto en el que nos tenemos que dar cuenta de que verdaderamente necesitamos, fíjese bien, imitar, seguir el ejemplo espiritual de aquellos, ¿sí?, que nos dirigen y que obviamente, fíjese bien, se supone deben estar apegados a los principios de la palabra de Dios y obviamente también al Espíritu de Dios. Entonces debemos de imitarlos. Es por eso que debemos de ser, fíjese bien, transparentes con el Señor. Debemos de ser sinceros con Él. Debemos, hermanos, de entender, de ser conscientes, como yo ayer lo decía también en el tema, en la predicación,
que yo llamaba a la iglesia a que reaccionáramos, tocante a tener una conciencia ubicada, una conciencia sobria, una conciencia de estar bien plantados, bien centrados en una vida cristiana de una forma correcta, haciendo una pausa, de que si no estoy haciendo eso, detenerme y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy fantaseando? ¿Qué estoy permitiendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Verdad? Y lo veíamos en el caso, fíjese bien, del tema de Hechos capítulo 12, en el verso 6, ¿verdad? Enfatizando el punto de cuando Pedro estaba dormido en medio de los soldados que lo custodiaban, y también de cuando el ángel, ¿verdad? Un ángel del Señor se aparece ahí en la celda donde Pedro estaba. Hablábamos de todo eso tomando como referencia esos versículos, esos puntos del versículo 6 y 7 de Hechos capítulo 12. Entonces, hermano, fíjese bien, mucha atención en esto. Para poder continuar, es necesario entender la necesidad de ser personas espirituales. Ahora, aquí quiero enfatizar también algo muy importante. No quiere decir, fíjese bien, que una persona espiritual no falle o no peque. A ver, tranquilo, tranquila. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Una persona espiritual es la persona que vive en el Espíritu. Ya lo dijimos. Amén. Bueno, ¿qué hace una persona que vive en el Espíritu? Manifiesta el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Pero no quiere decir que la persona sea perfecta. Es decir, que no peque, que no falle. Sino que aún viviendo en el Espíritu, la persona puede, escuche, tropezar. Es decir, a aquellos, fíjese bien, que vivimos en el Espíritu, no nos dedicamos a la práctica del pecado, porque entonces ya no sería vivir en el Espíritu, sería vivir en el pecado, vivir en las obras de la carne. Amén. Bueno, pero puede haber tropiezos, como Santiago habla de ello, ¿verdad? Santiago habla de los tropiezos, ¿verdad? Esa palabra que nos habla de una, de precisamente ser, fíjese bien, víctima de un obstáculo que está puesto en el camino, ¿sí? Tropezar con él, es decir, no practicarlo, sino resbalar, tener, fíjese bien, un incidente en el cual el cristiano, aún viviendo en el Espíritu, se puede ver en ello. Y es por eso que la misma palabra de Dios nos proporciona todos los recursos. ¿Para qué? Para que aquel que ha tropezado se pueda arrepentir. Y dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonar. Amén. Entonces, aquí es importante también entender esto, ¿sí? Mire, si no entendemos esto, mucha gente se va a los extremos. Se va a los extremos de no poder perdonar. Se va a los extremos de no poder amar a sus hermanos. Se va a los extremos de desilusionarse, de decepcionarse de los demás. Tenemos que estar bien ubicados, hermanos. ¿Por qué? Porque si malentendemos esto, y específicamente este punto que le estoy mencionando, tocante a que andar en el Espíritu o vivir en el Espíritu es manifestar el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, no es sinónimo todo eso de perfección, es decir, de ya no pecar. Lo contrario, la persona puede tropezar en pecado, tropezar, ¿sí? Un desliz, un resbalón, un problema que tuvo, un incidente, pero que puede remediarse por medio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Amén. Ahora fíjese, si habláramos de que la persona que vive en el Espíritu comenzara a practicar el pecado, lo vuelvo a repetir, ya lo mencioné, cuando comienza a practicar el pecado, comienza a aminorar su experiencia en el Espíritu y gradualmente va perdiendo su vivir en el Espíritu, su andar en el Espíritu y obviamente la manifestación de sus dones del Espíritu en su vida. ¿Por qué? Porque se está dedicando a las obras de la carne, está practicando las obras de la carne y entonces pues va a echar mano de recursos personales, de su carisma, de su inteligencia, de su capacidad humana, intelectual, y con eso va a apantallar al grado que va a parecer
ante los demás que es una persona espiritual. Pero no tiene de espiritual absolutamente nada. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? El fruto. El fruto. ¿Sí? Nos damos cuenta de eso conociendo a la persona, cómo vive. ¿Sí? Es por eso que Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Es decir, es necesario conocer a la persona para poder, viendo el fruto, ver si es espiritual o si es carnal. ¿Qué le parece? Todo esto es muy interesante, ¿no lo cree? Tal vez usted tenga alguna pregunta, alguna duda. Bueno, pues hágamela llegar, un audio de WhatsApp, escríbamela por correo, lo que usted quiera, y con gusto, bueno, pues vamos a procurar contestarla. Amén. Ahora, fíjese bien, a partir de aquí, hablando de lo que es el liderazgo espiritual y la iglesia espiritual, vamos a entrar a un punto en el que es muy importante, fíjese bien, reconocer que aun cuando Dios da los dones a una persona, escuche esto, es la persona quien permite, fíjese bien, el fluir en estos, o bien lo resiste o lo rechaza. Es la elección de la persona quien va a decidir ejecutarlos o no. En otras palabras, los dones espirituales están bajo el control del creyente. Amén. Y es el punto, ¿verdad?, al que quiero pedirle que me acompañe, ¿verdad?, ahí en su manual, en la página número 53. Amén. Vamos a la página número 53. Mientras que usted va ahí, déjeme ir quitando, ¿verdad?, esto para poder poner la pantalla, ¿verdad? Le voy a mostrar algunas diapositivas que nos van a servir para poder entender, ¿verdad? Le voy a estar explicando con esto. Y bueno, pues yo espero que hasta aquí, ¿verdad?, le esté quedando claro todo esto, ¿sí? Quise, le vuelvo a repetir, retomar desde aquí, porque, hermanos, necesitamos, fíjese bien, tener el contexto de lo último, más o menos de lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Entonces traté de englobar todo eso en qué será, unos 20 minutos o media hora, ¿verdad? No sé exactamente cuánto tiempo llevamos de clase, ¿verdad? Pero a partir de aquí, fíjese bien, tenemos que entender lo siguiente, ¿verdad? Tenemos que entender que los dones están en responsabilidad del creyente. Ahí ya no me estorbó el atril, ¿verdad? Ok. Fíjese bien, bueno, aquí le pongo, ¿verdad?, el tema de lo que estamos explicando, la neumatología bíblica 1, los dones operan en unidad con el liderazgo espiritual. Este es el tema, ¿verdad?, que hemos estado estudiando. Ahora, fíjese bien, vamos a hablar de 5 puntos que nos van a explicar, o con estos tratamos de explicar, mejor dicho, que los dones están bajo el control del creyente. ¿Eso qué significa? Lo que hace un momento le mencioné, que el creyente, fíjese bien, puede decidir fluir en los dones o puede decidir ignorarlos, rechazarlos y tenerlos en su vida como un recurso poderoso pero escondido o perdido o hasta dormido, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta, fíjese bien, de la importancia del papel que jugamos nosotros tocante a esto, ¿sí? Mire, en algún momento de la enseñanza de neumatología hemos mencionado que hay personas que se apasionan mucho por el tema de los dones, al grado que todo su cristianismo se convierte en ese tema, ¿sí? No conocen, no hablan de ninguna otra cosa, ni de ninguna otra experiencia que no sean los dones espirituales. Debe de haber un equilibrio, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque a veces tenemos el otro extremo. ¿Sabe cuál es? El extremo de encontrar cristianos que desconocen, ignoran, ¿sí?, que tienen dones espirituales. Y preguntan, ¿qué es eso? ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan? ¿Yo tengo un don? Personas cristianas que aún de años, fíjese bien, teniendo años en el Evangelio, ¿sí?, nunca han tenido la experiencia espiritual de fluir en los dones, de moverse en los dones. Es más, como le digo, a veces ni siquiera conocen, a veces ni siquiera saben que tienen dones espirituales.
¿De acuerdo? Entonces, fíjese bien, tenemos que entender, ¿verdad?, que los dones están bajo el control del creyente. En algún momento también de la enseñanza de neumatología mencionábamos este punto. Aquí le va. El punto en el que para que la operación de los dones se lleve a cabo, debe de existir una colaboración, fíjese bien, del hombre con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dado dones. Amén. Dios ha dado las dádivas. Dios ha puesto esos regalos en nosotros a través de su Espíritu. Amén. Ok. Pero ya una vez depositados en el hombre, debe de haber esa colaboración del hombre para con lo que Dios le ha dado. Amén. Es por eso la importancia de este punto. Si no explicamos este punto, hermanos, no solamente ignoraríamos los propósitos de Dios, sino que estaríamos rechazando, obstruyendo los propósitos de Dios, no solamente para nuestra vida, sino para la edificación de la iglesia. Porque recuerde que los dones nos han sido dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Son puntos que ya vimos con anterioridad y que al momento de la transmisión yo le decía, busque los temas que están en las redes sociales del Instituto Bíblico, porque ahí explicamos los principios de los dones espirituales. Ahí están todo en las redes sociales, ¿sale? Bueno, mire, ¿qué le parece si vamos explicando los 5 puntos? Amén. De estos 5 puntos, vamos a mencionar lo siguiente. Fíjese bien, el número 1 es que debemos de ser conscientes de la obligación de ejercer los dones. No sé si al leer el punto ya le quede claro, pero creo que es bastante claro el hecho de que todo cristiano, sin importar, fíjese bien, bueno, no nos debería de importar la denominación, no nos debería de importar el tiempo que tenga de ser cristiano, no debería de ser importante el lugar geográfico donde haya conocido de Cristo, no debe de ser importante, no sé, el tamaño de la iglesia, de la congregación a la que pertenezca, ¿sí? Sino que, escuche esto, debe de ser importante el hecho de que, sin importar el tamaño, el tiempo de ser cristiano, sin importar la denominación o cualquier otro punto que ya mencioné o que pudiéramos mencionar, lo que sí debe de ser importante es reconocer. ¿Reconocer qué? Reconocer la obligación. Fíjese, la obligación. Aquí escribo la palabra obligación. Asimismo la va a encontrar ahí en la página 53 en ese punto de que los dones están bajo el control del creyente. Debe de ser, fíjese bien, una obligación entender, reconocer nosotros que necesitamos ejercer los dones espirituales. Amén. Mire, allí en el manual, página 53. Si ya lo tiene allí, dice arriba, ¿verdad? Dice, los dones están bajo el control del creyente. Vamos a comenzar a leer. Menciono aquí, dice, algunos creyentes, dice, no están conscientes de su obligación para ejercer los dones de una manera responsable. Hasta ahí. Eso pasa frecuentemente, ya lo mencioné. Gente que se va a los extremos, así como hay gente que para todo es los dones y que para todo a lo mejor ven demonios aquí, y que una liberación y que profetizar y lenguas y todo eso. El extremo es aquellos que ignoran completamente, de manera voluntaria o verdaderamente ignoran, ¿verdad? Una ignorancia en esto sobre el mover de los dones, sobre el ejercicio de los dones en su vida, ¿sí? Mire, ¿por qué le menciono que hay quienes ignoran voluntariamente? Porque han tenido malas experiencias con el fluir, con el mover de los dones, que les tienen miedo a los dones. Es decir, gente lastimada porque alguien habló en lenguas y lo exhibió, porque alguien profetizó no del espíritu sino de su carne y humilló o exhibió o maltrató o abusó de la gente o de una familia o de una persona. Entonces aquella persona voluntariamente va a tender a decir, yo con los dones no quiero nada, y buscar una iglesia donde no se muevan en los dones, donde nadie profetice, donde nadie hable en lenguas. ¿Me explico? Entonces, esa es una ignorancia voluntaria, el negar voluntariamente.
Ahora, hay quienes sí tienen una ignorancia que verdaderamente es ignorancia. ¿Por qué? Porque no han sido enseñados, porque desconocen, porque no han tenido ninguna experiencia espiritual tocante a los dones. ¿Estamos entendiendo? ¿Me explico? Entonces, tenemos que ser conscientes, ¿sí? Es sorprendente, fíjese bien, cómo la primera iglesia, al momento de que creían, tenían una experiencia con el Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, no se les presentaba el Evangelio solamente con palabras, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Entonces, para los primeros cristianos, no era desconocido el Espíritu Santo ni los dones de éste. Para la primera iglesia era algo normal, era algo natural, hermano, en su cristianismo. ¿Me explico? Hoy en día, ¿qué está pasando? Que en nuestras congregaciones ya no es natural, ya no es normal. La gente pregunta, ¿qué es eso? Yo tengo un don. La gente pide ser enseñada en temas en los que de una manera normal debiéramos de compartir en nuestras congregaciones. ¿Me estoy explicando? Entonces, eso debe de producir una conciencia de que me ha sido dado un regalo, o varios regalos, varios dones, o un don por lo menos, y que me ha sido dado para algo, es decir, para que lo ejerza, para que lo lleve a cabo, para que lo utilice y con ese don edifique a mis hermanos en Cristo, edifique a la iglesia. Entonces, ¿está entendiendo lo que estamos explicando? Dese cuenta de la urgente necesidad que hay en nuestras congregaciones de ser conscientes de que tenemos algo que necesitamos ejercerlo, que necesitamos ponerlo a funcionar. Lo triste, ¿sabe qué es? Que a veces los pastores mencionamos esto desde los púlpitos, damos la enseñanza de esto, nos tomamos el tiempo de dar un curso, de llamar a la iglesia, a los servidores, no sé, para hablar de esto. Y a veces la gente sigue igual. Así como que uno le habla de esto y la gente así como que sabe de qué me estará hablando. ¿Sí? Volvemos a lo que le decía hace un momento, la dureza de la gente, ¿verdad? La resistencia, la falta de ser diligentes con el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, esto es importante, el primer punto, porque usted y yo debemos de entender que si Dios nos ha dado algo, es para usarlo. Amén. No es para tenerlo de adorno, no es para ocultarlo, no es para cavarlo en tierra, no es para lucrar con él tampoco, no es para irnos a esos extremos. Es para que lo usemos para la edificación de la iglesia. Amén. Es como, por ejemplo, ¿verdad? Un carpintero que trae todo el tiempo en su cinturón de herramientas un martillo, ¿sí? Y ahí trae el martillo, ahí lo trae. Ah, pero cuando tiene que clavar un clavo, cuando tiene que sacar un clavo o algo que amerite la utilización del martillo, no lo usa mejor unas pinzas, usa un desarmador, usa alguna otra herramienta, sabiendo, fíjese bien, que tiene la herramienta específica para ayudarse en su trabajo. Lo mismo nos pasa en la iglesia. Tenemos herramientas, tenemos regalos de Dios, tenemos dones que nos pueden ayudar específicamente para la edificación de la iglesia, pero no los usamos. Usamos otras herramientas que a veces nada tienen que ver con el mover del Espíritu, sino a veces con meros recursos del hombre, recursos humanos. Qué importante es este punto, ¿no lo cree? Es el primero y mucha atención porque, bueno, pues se le estarán haciendo preguntas, ¿verdad? No muchas, pero sí algunas en relación a los puntos que estamos explicando. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien, vamos a pasar al número 2. Si el número 1 es ser conscientes de la responsabilidad, ser conscientes de la obligación, mejor dicho, de ejercer los dones, bueno, el segundo nos habla de que debo de llevar a cabo esa obligación con responsabilidad. Es decir, debo de cuidar,
debo de ser diligente, debo, fíjese bien, de prepararme, debo de ser, fíjese bien, cuidadoso, ya lo dije, pero en el sentido de no menospreciar o ignorar, sino en el sentido de darle el valor, de darle la importancia a lo que Dios ha depositado en mi vida y no rechazarlo, no negarlo. Amén. Mire, personas que de repente en el mover de sus dones ven un demonio y se asustan. Y a veces me han preguntado, es que me da miedo, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Y sabe qué les contesto? Les digo, pues póngase a orar para que el Señor le dé el de nuevo el valor para llevar a cabo esa función, porque si Dios te dio el don, pues no es para que tengas miedo de lo que sucede a través de él, sino que es para que te capacites, para que lo sepas usar. Amén. Entonces, a eso me refiero, ¿verdad? Cuando hablo de estas dos formas de cuidar los dones, ¿sí? Una sí me refiero al cuidar, al hecho de no descuidarlos, sino de estar en comunión con el Señor, de estudiar la palabra, de tener un equilibrio, del cual ahorita vamos a hablar, un equilibrio sano que me permita utilizarlo correctamente. Pero hablo también de este otro tipo de cuidado en relación a la responsabilidad de ejercer los dones, en el sentido de no rechazarlos, de no negarlos y tenerles miedo, sino de pedirle al Señor que nos prepare para poderlos utilizar de una manera adecuada, de una manera correcta. ¿Qué le parece? ¿Me estoy explicando? Ahora, aquí en el tema de la responsabilidad podemos hablar de muchísimas otras cosas más. Entran muchísimas cosas. Por ejemplo, la oración, ¿sí? Entra, por ejemplo, el estudio de la palabra. Entra, por ejemplo, el ayuno, que son, fíjese bien, recursos espirituales que me van a permitir, ¿sí? Me van a permitir manejar con responsabilidad los dones que Dios me ha dado, ¿sí? Debo de ser una persona responsable. Es como, por ejemplo, ¿qué hace usted cuando tiene 10,000 pesos en su cuenta o en su mano? ¿Qué hace con esos 10,000 pesos? ¿Sabe? Hay gente a la que se le hace fácil despilfarrarlo en cochinada y media y al final decir, ¿en qué se me fueron? ¿Qué hice con ellos? No hice nada, ni pagué, ni compré, no hice nada, se me fue que en una cosa que ni necesito, se me fue el dinero en quién sabe qué cosas. Eso sería irresponsablemente. Pero ¿qué de aquella persona que teniendo los 10,000 pesos en la mano, pues toma tal vez una libreta o hace cuentas en su cabeza y dice, ok, voy a pagar esto, voy a comprar esto que necesitamos, voy a ahorrar tanto, ¿verdad? Voy a separar lo que es de Dios, no sé. O sea, que de una manera diligente, responsable, cuidadosa, usa y determina ese uso correcto de lo que tiene en mano. Lo mismo de los dones espirituales, ¿sí? Si ya soy consciente de que los tengo y que los debo de ejercer, me tengo que hacer la siguiente pregunta: ¿cómo los voy a ejercer? En ese cómo, yo tengo que actuar con responsabilidad, no abusando, no imponiéndome, no controlando, no haciendo mi voluntad, no lucrando con ellos, no escondiéndolo, ¿verdad? Como ya lo hablamos, no queriendo, fíjese bien, ponerme en un pedestal o en un plano superior a los demás por causa de decir que soy espiritual porque tengo dones espirituales. Escuche, todos los cristianos tenemos dones espirituales. Es nuestra obligación ejercerlos, ser conscientes de ellos, pero es nuestra responsabilidad también cómo los ejercemos. ¿De acuerdo? Entonces yo le mencioné ya algunas herramientas espirituales que nos van a ayudar a que de una manera responsable nos conduzcamos en ellos. Ya le hablé de la oración, del ayuno, del estudio de la palabra, ¿sí?
ya le hablé, fíjese bien, de no ignorarlos, sino de cuidarlos. Amén. De no negarlos, no rechazarlos, sino de pedirle al Señor, ayúdame a formarme en ellos, a no tener miedo de ellos, sino dame la capacidad de poder funcionar en ellos. Amén. Este tema de la responsabilidad, se lo vuelvo a repetir, puede abarcar más cosas, puede abarcar incluso la madurez de la misma persona, ¿sí? Cuando una persona no ha crecido en el conocimiento del Evangelio, mire, es como la persona que va a utilizar el martillo, ¿sí? Para cualquier cosa, para cualquier situación. Todo lo va a querer arreglar con el martillo, ¿sí? No. La madurez nos va enseñando, fíjese bien, cómo hablar, nos va enseñando cómo comportarnos, cómo responder, cómo ser en determinadas situaciones. Eso habla de una responsabilidad que a través de la madurez se manifiesta en la vida de un creyente. Y eso, si lo unimos al ejercicio de los dones espirituales, escuche esto, la persona que es madura, la persona que es responsable, va a utilizar de una manera correcta los dones que Dios le ha dado. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, queremos utilizar como debe de ser los dones que Dios nos ha dado. ¿Qué necesito? Necesito ser responsable con ellos. Y en esa palabra responsable es todo esto que hemos estado explicando. Amén. Va ligado a la madurez de la misma persona. Es por eso que, yo se lo vuelvo a repetir, a mí me sorprende la primera iglesia. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que creían en el Señor Jesucristo, desde allí comenzaban a madurar. ¿Sí? O sea, hermano, discúlpame, a veces tenemos 847,517 años de cristianos y todavía no maduramos. Entonces, hablar del tema de los dones es como andar como un niño con juguete nuevo, ¿verdad? No haya qué hacer con él y todo lo quiere solucionar, no sé, de una manera a través de sus dones, cuando debe de tener responsabilidad, debe de tener cuidado, debe de tener madurez. ¿Me explico? Entonces la primera iglesia, desde que creían, comenzaban a crecer desde ese momento, a madurar, al grado que para ellos no era, fíjese, nada raro el que un profeta viniera y les hablara de que iba a venir una gran hambre. Para ellos no era raro el escuchar a otros el hablar en diversos géneros de lenguas. Para ellos no era raro ver a los enfermos sanar. Para ellos no era raro ver a un demonio salir de una persona. ¿Por qué? Porque eran conscientes, eran enseñados y sobre todo con responsabilidad, comenzando a madurar en ellos, comenzaban a ejercerlos correctamente. ¿Sí? Hoy en día, fíjese, a veces decimos que no se nos vaya a manifestar aquí en la iglesia un endemoniado porque va a espantar a la gente. ¿Sabe una cosa? Mire, ojalá y se manifiesten los endemoniados. Eso es el problema, que ahí están en la iglesia, vienen chamucadotes y pasan desapercibidos. Qué triste, ¿no lo cree? O sea, ¿dónde está el discernimiento? ¿Dónde está el poder del Espíritu? ¿Dónde está la manifestación del Espíritu que haga que broten los demonios? ¿No? Ahí están bien escondiditos entre la gente en las iglesias, ¿sí? Y luego todavía decir que no vayan a manifestarse aquí porque la gente se asusta. Se lo vuelvo a decir, ojalá y se manifiesten para echarlos para afuera, hermano. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia conozca el poder que nos ha sido dado. Es decir, que el Espíritu Santo nos ha dado a todos sus hijos. Amén. Y obviamente, utilizarlos de una manera responsable. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué le parece si continuamos? Mire, fíjese. Vamos a hablar de los otros 3 puntos. Le mencioné que son 5. El tercer punto es que debe ser una decisión personal ejercer los dones. Amén. No se puede obligar a una persona a que se muevan los dones espirituales. Es un error. Y es un error tan grave que eso ha hecho que la doctrina cristiana se degenere. Se degenere, obviamente, pues en las iglesias cristianas.
Y de repente, hermano, ya se habla de manifestaciones raras, de manifestaciones que tienen que ver más con la nueva era, con el humanismo, manifestaciones que a veces pretenden ser del Espíritu, pero que a veces son, hermanos, netamente 100% del enemigo. ¿Sí? ¿Por qué? Por el error de obligar a alguien a que, ándale, a ver, que hables en lenguas, o que, a ver, sacúdete así para que te veas espiritual. ¿Me explico? Es un error, es un error. Fíjese bien, es un proceso, ¿verdad? Y aquí lo vamos a leer, fíjese, después de donde nos quedamos, allí en el manual, dice, en la manifestación de los dones espirituales, el creyente tiene que elegir hacerlo o no hacerlo. Por lo tanto, a veces el celo del creyente va más allá de lo debido. Vamos a explicar esto. Es el tercer punto, ¿sí? La persona, fíjese bien, es un proceso. Cuando la persona es consciente de lo que tiene que entender que es para algo, que tiene la obligación de ponerlo a funcionar para edificación del cuerpo. Eso es el número 1. Número 2, debe de entender que al ser consciente de que tiene algo y que tiene la obligación de ponerlo a funcionar, debe, fíjese bien, de ser responsable en el uso de esos dones. Es el punto 2. Y ahora en el 3, si la persona entiende que tiene dones, que los debe de cuidar, o sea, ser responsable, ¿sí? Ahora debe de decidir, fíjese bien, llevarlo a la práctica. Debe de decidir hacerlo, ¿sí? Aquí menciono, ¿verdad?, que tiene que elegir hacerlo o no hacerlo. ¿Por qué? Porque hay quienes eligen simple y sencillamente no hacerlo. ¿Por qué? Pues por temores. ¿Por qué? Porque está en una denominación que no cree en el fluir del Espíritu. ¿Por qué? Porque tuvo una mala experiencia, lo exhibieron, lo criticaron, le dijeron algo que sintió que se burlaron de él. No sé, puede haber muchos motivos que hagan que la persona decida, aún sabiendo que tiene dones, fíjese, y que debe de ser responsable con ellos, aún con todo y eso puede decidir no ejercerlos, por motivos de estos que le comento. Ahora, ¿sabe qué debe de ser lo correcto? Lo correcto es que si soy consciente de que tengo dones y que debo de funcionar en ellos y que debo de ser responsable en el ejercicio de ellos, el paso que sigue es que me debo de proponer manifestarlos. Me debo de proponer, ¿verdad? Como mencionamos aquí, hacerlo, o sea, ejercer los dones espirituales. ¿Por qué? Por un principio bíblico que es muy importante, ¿sí? El principio bíblico es que los dones nos han sido dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, yo debo de decidir, fíjese bien, ejercerlos para poder edificar a la iglesia, a mis hermanos en Cristo. Por lo tanto, yo puedo ser una persona egoísta, ¿sí?, y privar a los demás de un crecimiento, de una madurez a través de mis dones, cuando yo decido no usarlos. Ahora, tristemente sabe que hay personas que hacen eso. Hay personas a quienes Dios les está hablando, que tienen tal vez el don de profecía, o están entendiendo algo que alguien está hablando en lenguas, y lo callan. Lo callan, ¿por qué? Por envidia, por celos, por miedo. Lo callan, hermano, ¿por qué? Porque dicen, no, esto nada más va a ser para mí. Por egoísmo. Y aquella edificación que Dios tenía para la iglesia, o para una persona, ya no se llevó a cabo por celos, por iras, por contiendas, por pleitos, por divisiones. Ya no se llevó a cabo por temores, por ignorancia, por irresponsabilidad. Ya no se llevó a cabo esa edificación al cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Debe de ser lo contrario. Debe de haber una urgente, una imperiosa necesidad de ser de bendición para los demás. Amén. ¿Sabes algo que yo pregunto? Allí en la iglesia a veces pregunto, ¿quién quiere ser de bendición? ¿Quién quiere ser de bendición para los demás? Y allí en la iglesia pues todos levantamos la mano. Mire, si verdaderamente todos quisiéramos ser de bendición para los demás, debiéramos, ¿sabe qué?,
debiéramos de estar ejerciendo los dones. Es decir, yo decidir moverme en los dones espirituales. Y a lo mejor al principio decir, ¿cómo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo le hago? A lo mejor al principio va a haber preguntas, va a haber dudas. A lo mejor al principio se puedan cometer errores. Pero es lo mismo, hermano, que con una herramienta. Se domina la herramienta con la práctica. Lo mismo los dones espirituales. Pero si no hay oración, no hay estudio de la palabra, no hay ayuno, no hay comunión con el Espíritu, pues olvídese. O sea, nunca va a decidir ejercer los dones porque siempre va a estar lleno de dudas, siempre va a tener temores, ¿sí? Pero si usted es una persona, escuche, que tiene tiempo de oración, tiene estudio de la palabra, tiene instrucción, tiene ayuno, tiene comunión con el Espíritu, mire, lo más natural es que usted decida ser de bendición para las demás ejerciendo sus dones. El margen de error, si usted tiene oración, ayuno, instrucción de la palabra, es menor. El margen de error es cada vez menor. Amén. Si usted es responsable con los dones, se dedica a la oración, al ayuno, a la instrucción de la palabra, a la comunión con el Espíritu, ¿sí? El margen de error se reduce. Y conforme usted lo practica, comienza a entender y a dominar más el funcionamiento de su don o de sus dones espirituales. Amén. Pero si usted, ¿verdad? No tiene nada de eso, olvídese. No quiere decir que no lo haga, sí hágalo. Pero usted ese margen de error lo va a hacer crecer más. Se va a equivocar un poco más. ¿Por qué? Porque usted está frío, usted está fuera del sentir de Dios, usted está ajeno al mover del Espíritu. ¿Sí? Entonces de repente cuando Dios le hable y usted la puede regar, puede decir algo de una manera no sabia o incorrectamente, puede moverse, ir con una persona y hacer algo que pueda ser abrupto, algo brusco, algo tosco. ¿Me explico? Es por eso que necesitamos, mire, estar calientitos en la presencia de Dios, calientitos en la comunión con Dios, con su Espíritu, para que cuando el fluir de los dones lo llevemos a cabo en nuestra vida, mire, sea natural, sea fluido, sea con un margen de error pequeñísimo. Amén. Entonces decida hacerlo, no tenga miedo. Amén, no tenga miedo, decida moverse en los dones espirituales. En la iglesia tenemos instrucción de esto. En la iglesia tenemos, fíjese bien, oración, ayuno. Promovemos la comunión, promovemos el mover del Espíritu en la iglesia, en la congregación. ¿Sabe qué es lo único que falta? Que decidamos ejercer los dones espirituales. ¿Cómo ve? ¿Hasta cuándo? Dígame hasta cuándo. Ahora entiende el por qué a veces he dicho que una congregación opera en un 5 o en un 10% de su capacidad. ¿Por qué? Porque solamente 2 o 3 de toda la congregación se están moviendo en sus dones espirituales. Y todos los demás están así como que, ¿qué es esto? Están así de que, no. Ya es algo, hermanos, que fíjese, nosotros que estamos en este instituto bíblico, es algo que nosotros ya debiéramos, ¿sí? De estar poniendo en práctica. Amén. Gloria a Dios. El punto 4, fíjese, caer en el extremo de ejercer los dones sin enseñanza, ¿sí? Es uno de los extremos que he mencionado. Un extremo es tener temor de usarlos por alguna experiencia, por algo vivido, ¿sí? El otro extremo es movernos en los dones ignorando el conocimiento que la palabra de Dios tiene acerca de estos, los principios que gobiernan los dones espirituales. ¿Me explico? Cómo se mueven, cómo es el Espíritu de Dios, ¿sí? Para qué son, ¿sí? Todas esas cosas que hemos estudiado en esta materia, y escuche, que todavía nos faltan por ver en los temas siguientes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tratamos de mostrar con este cuarto punto es lo que mencionamos aquí. Dice, además, a veces se hace demasiado énfasis sobre el ministerio de los dones sin equilibrarlos con la enseñanza sobre la vida cristiana y su carácter, ¿sí? Recuerde que estamos en la página 53. Bueno,
Creo que es muy claro, ¿verdad? Si no tenemos, fíjese bien, el fundamento de la palabra de Dios en nuestra vida, que debe de ser columna y eje para todo lo que se dé en nuestra vida cristiana, podemos cometer muchos errores y más tocantes en el mover de los dones espirituales, ¿sí? Mire, en el tema de predicación expositiva, enseñamos que la palabra de Dios, la enseñanza, la predicación debe de ser fundamental a todos los demás ministerios de la iglesia. Bueno, es lo mismo aplicando a la neumatología bíblica. Necesitamos tener una base que debe de ser el conocimiento de la palabra de Dios tocante a este tema para saber utilizar correctamente los recursos espirituales, los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Amén. Mire, a veces hacemos lo contrario. Creo que nos pasa a todos. Compramos un artículo, ¿sí?, en una tienda y ya no la sabemos, ¿verdad? Ya sabemos cómo instalarlo, ya sabemos cómo prenderlo, ya sabemos cómo ponerlo. Ya no leemos un librito que siempre viene cada vez que se compra un artículo que se llama instructivo. Es más, lo dejamos en la caja, lo echamos a la bolsa y lo tiramos, ¿sí? No le hacemos caso, decimos, ya me la sé, ya lo conozco. Ese es un terrible error que cometemos tocante a los dones espirituales. Hacemos lo mismo que con el ejemplo que le doy de comprar un artículo en una tienda. Decimos, yo ya me la sé, a mí nadie me va a enseñar. A mí el pastor Isra no tiene nada que enseñarme, yo ya me la sé de todas. Y ándele, decepción tras decepción, error tras error, pecado tras pecado, por causa de no hacerle caso al instructivo que nuestros pastores nos quieren enseñar, nos quieren instruir en ello. ¿Cómo ve? Ahora, hablando de eso, ¿se da cuenta de algo que también ya mencioné al principio? Que en nuestras congregaciones debe de haber enseñanza tocante a los dones. O sea, ¿cómo podemos pedirle a la gente que se muevan los dones si no les enseñamos qué son, cómo son? ¿Me explico? Entonces, es como pedirle a usted a alguien que opere una máquina en una fábrica, si no le da el manual, la hoja de especificaciones, si no le dice cómo por lo menos moverle. ¿Me explico? Esa persona se va a mochar los dedos, ¿me explico? Se va a quemar, se va a tener un accidente con esa máquina. Lo mismo pasa con los dones. La gente con los dones, mire, se quema. La gente con los dones se machuca. La gente con los dones se frustra, se desespera, se sienten indignos, pecan, lucran, caen en excesos. ¿Me explico? Es por eso que necesitamos el equilibrio de la enseñanza de la palabra de Dios para el funcionamiento correcto de los dones espirituales. Amén. En la iglesia, por lo menos ya en 2 ocasiones, lo hemos dado en estos últimos 3 o 4 años. ¿Cómo ven? Y también, déjenle digo, ahí están los temas. El curso, ¿verdad? Lo estuvimos dando, me parece que los jueves, era jueves de dones espirituales, ahora que empezó la pandemia. Ahí están alrededor de unos 14 o 15, o ya no recuerdo cuántos más temas en relación a los dones espirituales. O sea, hermano, le digo algo, mire, o sea, no hacemos esto porque no queremos. O sea, no hay pretexto. He conocido gente que sí me dice, pastor, es que vengo de una iglesia donde nunca se me habló de esto. ¿Sí? O sea, los entiendo. Hermano, pero nosotros no estamos en una iglesia así, ni en relación al tema escatológico. ¿Sí? ¿Recuerdan la enseñanza que dio el miércoles pasado el hermano Oscar? De eso hemos hablado, hermano, ya en 3 ocasiones en la iglesia. Y lo queremos seguir haciendo. ¿Por qué? Porque es un tema en el que la iglesia se tiene que preparar. Ya estamos cerca para nuestro recogimiento con Él. Entonces, tocante a los temas, hermano, mire, nos vamos a llevar muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque cuando estemos con el Señor, ¿sí? Una pregunta que Él nos va a hacer es, ¿qué hiciste con los dones que yo te di? Y va a haber gente que le vamos a decir, ¿cuáles?
¿A poco yo tenía dones? No, pues no hice nada. No, pues ni sabía. No, es que no me enseñaron en la iglesia. Nos vamos a justificar. ¿Verdad que somos bien buenos para los paros? Bueno, déjenle digo una cosa. Como pastores, como iglesias, como líderes, necesitamos dar esta instrucción para la congregación, para la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque si no, ciertamente va a pasar eso. Gente que ni va a saber, le va a pasar de noche los dones espirituales. Entonces también es responsabilidad nuestra, ¿sí? Pero también es responsabilidad pues, de los creyentes. También no le carguemos todo el muertito a los pastores, ¿verdad? No les carguemos toda la mano a ellos. O sea, también de nosotros consiste el tener oración, ayuno, el leer la palabra, el estudiarla, ¿sí? Y decir, oh, aquí habla de esto, y investigar, y bueno, si en la iglesia no me lo dan, pues yo de una manera personal hacerlo, mínimo. ¿Me explico? Yo sé que esto que menciono es pedir mucho. ¿Por qué? Porque si a veces ni con leer la palabra, ni con tener un devocional en casa podemos, imagínense, querer estudiar de un tema como el de los dones, pues va a ser un sueño, va a ser una fantasía. Pero ojalá me equivoque, ¿verdad? Ojalá me equivoque, me traiga mis palabras y haya gente que sí se dé a la tarea de investigar si en su iglesia no le enseñan eso. Amén. Ahora, debemos de hacerlo. Vuelvo al punto. Como pastores debemos de hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjese bien, no se me vaya al extremo, ni a uno ni a otro. Debe de haber un equilibrio sano a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Ahora, también hay mucha gente que dice esto, mire, dice, no, es que la letra mata, el espíritu vivifica. Lo sacan de contexto eso, en el sentido de que, no, es que yo no debo de estudiar porque esto debe de ser el mover del espíritu, lo que Él me dé a mi sentir, lo que Él me muestre. Y a veces es su chuletota, es su carnota, la que le está haciendo sentir cosas y lo confunde con el espíritu. Pero no lo puede diferenciar. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de la palabra. Entonces también que esa gente no se vaya al extremo, me explico, ¿sí? O sea, debemos de tener instrucción, fundamentos bíblicos, conocimiento, que nos diga, mira, estos principios así, estos dones así, operan así, el mover es así, ¿verdad? Y con la experiencia y la práctica ir descubriendo todavía más cómo movernos en ellos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Gloria a Dios. Punto número 5. Si ya vamos a terminar. Punto número 5. Fíjese bien. Los dones no sustituyen a la gracia de Dios. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Aquí me faltó el puntito final. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero al hecho, fíjese bien, de que en ocasiones el tema de los dones espirituales llega a ser tan, pero tan importante para la gente que eso, hermanos, lo traducen como el motivo de todo su cristianismo, ¿sí? El tema de toda su plática. No digo que no, pero a lo que me refiero con este punto, mire, vamos a leer lo que escribí aquí en el manual, ¿sí? Dice, debemos reconocer, es el último renglón de ese párrafo del tema que estamos viendo, ¿de acuerdo? Dice, debemos reconocer que los dones no son un sustituto de la gracia, sino que debemos crecer a la imagen de Cristo, ¿sí? ¿Cuál es la gracia? La gracia es el regalo inmerecido, es la salvación que hemos recibido. Entonces, lo que nos debe de motivar a un crecimiento espiritual es el que somos salvos. Los dones espirituales son herramientas para nuestro crecimiento espiritual como congregaciones, para bendecir a otros. ¿Me explico? Pero no debemos de hacer, fíjese bien, del funcionamiento de los dones espirituales un motivo más grande que sustituya la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? También aquí cabe mencionar que hay quienes, fíjese bien,
se sienten tan espirituales por tener dones, por moverse en ellos, que se olvidan, escuchen, que se olvidan quién los salvó. O sea, se sienten más dignos que Dios, se sienten más santos que Dios, es más, se sienten más ungidos que Dios, más ungidos que el Espíritu Santo, válgame Dios, ¿verdad? Qué triste, qué tremendo. Se ponen en un plano, ¿verdad?, en el que flotan, ¿verdad? Y van así flotando, ¿verdad? Y son toda santidad y no pecan y todos los demás bola de pecadores, cochinos y mugrientos cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya es intocable, ya está en un plano de una amistad superior con Dios, en un nivel, ¿verdad? A veces así se dice, en un nivel superior con Dios, en el que ya nadie les puede decir nada, ya nadie les llega, ya nadie, hermanos, es comparable con ellos. Entonces, no, escuche esto. La persona que se mueve en los dones espirituales debe de ser humilde, debe de ser sencilla, porque ello mismo le hace que esté anclado a la sobriedad, que esté con los pies sobre la tierra y que no tenga un concepto de sí mismo diferente o superior al que debe de tener respecto a los demás. ¿Sí? Hombres que se sienten dioses, hombres o mujeres que se sienten tan amigos de Dios, que se permiten pecados tan obscenos, tan terribles. ¿Por qué? Porque se sienten muy ungidos y creen que a ese nivel Dios ya no les toma en cuenta lo malo que hagan. Es más, ya no es malo, lo ven ya como algo bueno, lo ven hasta como una bendición. Válgame Dios, Padre Santo, qué error. O sea, los dones no sustituyen a la gracia. Una persona que se mueva en los dones debe de ser humilde, con los pies sobre la tierra, reconociendo de quién depende, reconociendo quién le salvó, reconociendo quién le dio los dones, reconociendo que es un esclavo de aquel que le dio los dones. Estamos entendiendo, hermano, y no sentirnos, no sustituir la gracia y yo sentirme superior a la gracia de Dios. ¿Sí? Por eso menciono aquí que debemos de crecer a la imagen de Cristo. ¿Sí? Es decir, con humildad, con obediencia, debemos de irnos pareciendo a Cristo, pero Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. No dice ahí, hasta que todos lleguemos a la estatura. Es decir, tenemos que ir creciendo, manifestando los dones que Él nos ha dado, pero reconociendo el poder de Él en nosotros, no que es nuestro propio poder el que actúa en nosotros. ¿Cómo ve? Por eso a Pablo le fue dado un aguijón en la carne, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la grandeza de las revelaciones y del poder de Dios no lo exaltase, creyendo que era Él y no Dios. Es un ejemplo, hermano, de lo que pasa hoy en día. Mire, hay muchas personas que hoy en día debieran de reconocer su aguijón. No que no lo tengan, lo tienen, pero no le hacen caso, no lo reconocen. Ahí van cargando el aguijón, ¿verdad? Y ellos son los poderosos, ellos son los todopoderosos. Qué error tan tremendo. Pablo reconocía su aguijón, ¿sí? Y él, aunque había rogado muchas veces que el Señor se lo quitara, la respuesta era la misma. ¿Cuál? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso Pablo concluía diciendo, por eso de buena gana, dice, me gloriaré aún más en mis debilidades, en afrentas, en persecuciones, en debilidades, en aflicciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, hermano. Entonces, la gracia de Dios no debe de ser sustituida, por muy buena que sea la persona, en el fluir de sus dones espirituales. No. Debe de ser la persona más humilde. Se necesita la humildad como control para movernos en los dones espirituales. Amén. Gloria a Dios. Bueno, fíjese, vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a terminar aquí. Vamos a darle gracias a Dios por este tema, esta enseñanza.
En breve le hago llegar o ya está ahí el cuestionario para que lo conteste. En cuanto lo tenga, mándemelo, no haga desidia y diga mañana porque se le va a olvidar. Si ya lo contesta hoy, envíelo. Y recuerde, no me lo haga llegar el mismo lunes. Aunque me lo mande, ya no lo anoto en mi lista de que usted cumplió. Tiene lo que reste de hoy lunes, tiene martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No me lo mande el día lunes. El día lunes ya tenemos otra clase. ¿De acuerdo? Entonces, hermano, apasionese de este tema, llénese de la presencia del Señor de este tema. Nos falta mucho todavía por experimentar y tenemos un tiempo corto para hacerlo. Cristo ya no tarda en venir a las nubes. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cómo estamos viviendo como cristianos, como creyentes? Manifestemos bajo estos 5 puntos, hermano, el ser conscientes de la obligación de funcionar, la responsabilidad, el decidirlo hacer, el tener enseñanza, no rechazarla, y sobre todo el tener la humildad para no ponernos en un plano superior a la gracia de Dios, sino movernos correctamente en los dones, no sustituir la gracia de Dios. Amén. Necesitamos esto para entender que aunque los dones están bajo nuestro control, debemos de llevarlos a cabo estos de la mejor manera. Es una colaboración del hombre con Dios. Dios ha depositado esos dones en nosotros. Ahora nosotros necesitamos, por medio de estos 5 puntos que sugerimos en esta enseñanza, ¿sí?, el colaborar correctamente con Dios para ser de edificación para toda la iglesia. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Recuerde, envíeme el cuestionario, ¿sí? Si usted cree que esta enseñanza puede ser de bendición para alguien más, compártasela. No hay ningún problema. Envíele el link, ¿de acuerdo? Pero recuerde, échele ganas. Estamos hablando de un tema que no es teórico, es práctico. De hecho, toda la doctrina cristiana no es teórica, es práctica. Pero más en el tema de los dones, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? Digo, usted no tiene un pastor, ¿verdad?, que le dijera, ay, no, los dones no. No, hermano, lo hemos enseñado varias veces. Tratamos de movernos en ellos, de poner a funcionar nuestros propios dones para edificación de la iglesia. Pero usted, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo usted? Considere todo esto. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta enseñanza, ¿verdad? Y yo le pido que estúdiela, véala varias veces, varias ocasiones, ¿sí? No se conforme nada más a que, ya la escuché, ya sé de qué se trata, y conteste las preguntas hacia el aventón. No, sea diligente. Amén. Y acuérdese, es individual. Matrimonios, cada quien el suyo. ¿De acuerdo? Me da mucho gusto. Yo espero que todos los que están en el grupo de WhatsApp se den a la tarea de continuar con estos estudios del Instituto Bíblico. Todos los que están allí. Algunos no los hemos visto, ¿verdad? Pero, hermanos, sea diligente, ¿verdad? Si usted me pidió estar en el Instituto Bíblico, es por algo, es porque yo sé que usted se quiere preparar, quiere conocer más. Cuanto más a los que ya somos conocidos como alumnos del instituto, hermanos, pues hay una responsabilidad todavía mayor. La responsabilidad es para todos, ¿de acuerdo? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre, gracias te damos en este momento por este tiempo de enseñanza. Un tema muy importante, Señor, en el que tenemos mucho que meditar, en el que hay más que tú nos tienes que hablar. Señor, queremos ser diligentes. Pablo hace una exhortación a los efesios diciendo, mirad pues cómo andéis, no como necios, dice él, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Por tanto, no seáis, ¿cómo dice? No seáis insensatos, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Señor, yo te pido, Padre, que podamos seguir creciendo, abundando en esto, poniendo en práctica sobre todo,
porque la iglesia necesita edificación. Y si no estamos edificando a la iglesia, pues estamos manifestando egoísmo a través de nuestra dureza o de nuestra ignorancia. Señor, no queremos hacer eso. Queremos fluir contigo. Y es por ello que hoy te pedimos que estos temas no solamente los oigamos, sino que seamos hacedor de ellos. Bendice a todos mis hermanos y hermanas. Bendíceles en el nombre tuyo, Jesucristo, con la presencia de tu Espíritu. Pues hemos llegado al final. Concluimos este tema, este punto, Señor, sabiendo que tú vas a seguir hablando a nuestras vidas. Gracias te damos en tu nombre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermano, pues hemos terminado, ¿verdad? Aquí estamos en las grabaciones ya una vez más, ¿verdad? La de hoy lunes. Entonces, que sea de bendición para todos. Amén, que sea de bendición para todos nosotros. Yo le pido en el amor del Señor que dedíquese, estudie. Amén. Haga caso a la enseñanza de la palabra de Dios. Tenga comunión con el Espíritu. Esfuércese, esfuércese. Échele ganas. Haga de su cristianismo ya algo sólido, algo maduro. Ya no fluctúe. Ya no diga, ay, me sentí, ay, me dijeron, ay. Ya es tiempo de bendecir a la iglesia a través de lo que Dios nos ha dado, porque el tiempo es corto. Amén. Entonces vamos a echarle ganas. Alumnos del Instituto Bíblico, espero sus cuestionarios y las respuestas de sus cuestionarios. Y recuerde, pues vamos a estar de momento de manera virtual unos 2 o 3 lunes más, en lo que voy organizando todas las actividades propias que traemos ahí en el ministerio, ¿de acuerdo? Entonces, échele ganas, que Dios le bendiga y nos vemos el día de mañana, los que vamos a San Ignacio, el día miércoles. El día miércoles, recuerdo, la reunión de servidores. Amén. No haga caso omiso. Venga, si usted es servidor, venga hacia la iglesia. Amén. Es un tema importante que vamos a tratar. Amén. Dios le bendiga. Pase una excelente noche. Muy buenas noches para todos ustedes. Que la paz de Cristo sea sobre cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Buenas noches.